Saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje que corresponde a la semana número 8 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente o Ciencia y Tecnología, que corresponde a octavo grado. Primero, pues la fecha que corresponde a la semana y por supuesto, pues la información que contiene la tabla, unidad 4 presión, compresibilidad y sus aplicaciones. Semana 8 densidad de los materiales, principios de Arquímedes y aplicaciones. Bueno, una vez que ha tomado nota, te pido que puedes ir básicamente haciendo un breve resumen de lo que es la guía. Al menos lo más importante. Por supuesto, no lo vas a escribir todo porque todo pues no contiene las ideas principales. ¿Qué debes saber? Le voy a dar lectura a algunas partes. Densidad de los materiales. La densidad de un material o sustancial es la relación que existe entre su masa y su volumen. Es una medida en qué tan compactados están los átomos que lo componen. Se define de la siguiente manera, y ahí tenemos RU, M sobre V, masa sobre volumen, ¿verdad? Eso lo hemos visto anteriormente. Y la letra griega P se lee como Rho, y esa es la densidad. Y M es la masa de la sustancia, y la masa básicamente es el peso. Recordad, la masa es el peso, cuánto pesa. Y luego la V es el volumen, ajá, la forma que tiene, el tamaño, básicamente el tamaño. Y significa que los átomos están muy compactados, como es el caso de los metales. Y la densidad es pequeña, de los átomos del material están más separados, como los gases. Y lo vamos a ver en la tabla más adelante. Para medir la densidad de un líquido, primero se debe determinar su masa usando una balanza y también su volumen utilizando vasos de precipitado o probetas, como en la figura número 1. Recordad que las probetas pues son unidades para medir, digamos, sustancias, en este caso pues líquidos. Si se desea conocer el volumen de objetos sólidos irregulares, se mide su masa, y la masa pues básicamente es el peso, pero para obtener su volumen el procedimiento es un poco diferente. Primero se coloca líquido sobre una probeta hasta un volumen conocido. Entonces ahí hay, digamos, medidas que tenés que ir utilizando o visualizando, y ya con eso pues podemos tomar nota de ello. Y ahí está la probeta, básicamente llenándolo de líquido, y pues si lo has llenado hasta la mitad, por ejemplo, de líquido, y luego le metes una tuerca, un tornillo, por decirlo así, el nivel del volumen del líquido pues va a aumentar. Significa que sí se puede medir básicamente el volumen y también la masa, básicamente, del objeto que vas a colocar dentro de ese líquido, dentro de la probeta, por supuesto. Y para determinar, dice en la figura número 2, el volumen de un sólido irregular, es necesario sumergirlo en un líquido y medir el volumen desplazado en el recipiente, a lo que se desplaza hacia arriba ese volumen según la densidad, digamos. Y a continuación se presenta una tabla con los valores de densidad de algunas sustancias. Y esos son ya densidades ya estables, digamos, estándar, que no van a cambiar. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000, el aceite pues 750. ¿Cuál tiene mayor densidad? El agua. El aire, por ejemplo, tiene 1.14, el helio tiene 0.18. Luego veamos el acero. El acero, wow, tiene 7860 de densidad, o sea que es mucho más pesado. El plomo tiene 11.340, es más pesado que el acero. La plata, 10.490, es bastante pesada. El oro, 19.340, es más pesado todavía. La densidad, pues básicamente es sobre la masa también. Eh, Luego, pues tenemos aquí las diferencias de la densidad de los líquidos. Es el motivo por el que no es o no se pueden mezclar, como en el caso del agua y el aceite. Y saber, ¿verdad? Y si no, pues comprobarlo, hacer el experimento. Trata de mezclar un poco de agua con un poco de aceite y vas a visualizar de que no se van a mezclar, se van a separar. Por lo tanto, el aceite es menos denso que el agua. Esto significa que
sus partículas están más separadas, las del aceite, y no pueden atravesar a las partículas del agua, que es más densa. Cuando viertes aceite sobre un recipiente con agua, el aceite flota sobre el agua. ¿Qué significa eso? Que el aceite va a quedar arriba y el agua va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque el aceite tiene menos densidad que el agua. Luego, pues además, dos objetos del mismo material siempre tendrán la misma densidad, sin importar el tamaño. El clavo de acero tiene la misma densidad que un martillo de acero. Estamos hablando de un metal, el acero. Luego tenemos el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un matemático físico y astrónomo griego. Se cuenta que Herón, el rey de Siracusa, le encargó a Arquímedes la tarea de verificar si su corona era de oro puro, pero sujeto a la condición de que la corona debía permanecer intacta. Arquímedes logró verificarlo siguiendo una serie de pasos sencillos, los cuales consistieron en lo siguiente. Bueno, una tarea bastante difícil que le asignó el rey, pues, a Arquímedes. Entonces, ¿cómo sin modificar, sin destruir, sin derretir, digamos, esa pieza para verificar si era de oro puro? ¿Cómo? Bueno, entonces Arquímedes en ese tiempo logró hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Pues en un recipiente lleno de agua sumergió una cantidad de oro puro de la misma masa que la corona del rey y midió el volumen que se derramó. Repitió el paso anterior, pero usando diferentes metales. El volumen de agua desplazado por cada metal era diferente al oro puro, debido a las diferencias en la densidad. Y por último pues, paso consistió en sumergir la corona del rey en el recipiente con agua y medir cuánto volumen desplazaba. Volumen, pero no del recipiente o de lo que estaba metiendo, sino hablando de la densidad del agua. Arquímedes observó que el volumen desplazado era un intermedio entre las mediciones anteriores y por lo tanto la corona debía estar hecha de una mezcla de varios metales. No era de oro puro. Ahí está. No era de oro puro. ¿Por qué? Porque tenía una mezcla de varios metales. Con este descubrimiento dio paso al principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, que podemos anunciar de la siguiente manera. Todo objeto sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje hacia arriba. Ese es por la densidad del agua, igual al peso del líquido desalojado. Interesante, a partir del principio de Arquímedes podemos saber si un cuerpo flota o se hunde. Tomando en cuenta el peso del cuerpo, existen tres condiciones. Literal A. Si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje del líquido, entonces el cuerpo se va al fondo. No existe equilibrio, se va al fondo. ¿Por qué? Porque la densidad del objeto es mayor a la densidad del agua, del líquido. Si el peso es igual al empuje, entonces el cuerpo se mantiene fijo dentro del líquido. Existe el equilibrio. Es igual, ¿verdad? Pero si el peso es menor que el empuje, entonces no se sumerge. En este caso, el cuerpo flota. Recordá que la fuerza de empuje ejercida por un líquido depende del peso del volumen desplazado. Y en el numeral 3 tenemos ahí aplicaciones del principio de Arquímedes. Una de las aplicaciones del principio de Arquímedes es la flotación de los barcos. Los barcos están hechos de acero y otros metales más densos que el agua, por supuesto, más densos que el agua, pero tienen un gran volumen de aire en su interior. Por ese volumen de aire que tienen los barcos, pues científicamente, pues es porque logran ese equilibrio y logran flotar. Pero si no tuviera ese aire, digamos esa cantidad de aire en esos espacios huecos así vacíos, pues sería imposible que flotara. Por lo tanto, la combinación total de las masas de aire y de acero que constituyen el barco, divididas entre el volumen total, dan como resultado una densidad menor que la densidad de acero del agua. De este modo, la fuerza de empuje será mayor que el peso del barco. Además, será suficiente grande para hacer que el barco flote. Y ahí tenemos la muestra, por ejemplo. En la figura número 3 tenemos la ilustración de un barco que se mantiene a flote por el principio de Arquímedes. Y ahí pues podemos observar que tiene una parte hueca y que tiene aire. Eso es lo que hace de que sea menos denso que el líquido, que en este caso pues el agua salada.
pues ese recorte, si tenés la viabilidad, la factibilidad de poder recortar y pegar, pues perfecto. Y si no, pues dibujarlo en tu cuaderno de trabajo. Otra situación en la que se puede apreciar la utilidad del principio de Arquímedes es el observar cómo flotan los globos aerostáticos. Cuando sube un globo aerostático, lo hace por el principio de Arquímedes. Al calentar el aire en el interior del globo, se modifica la densidad de esta masa de aire con respecto a la densidad del aire afuera del globo, y eso es lo que hace que se levante. Bueno, una vez que has hecho un breve resumen de la presente guía y dibujado algunas figuras, entre ellas pues este barco, pasamos ahí al ponte a prueba. Ahí aparecen algunas preguntas y aseveraciones también. Y pues toma nota de ellas, ya tienes la clave de respuesta. Sin embargo, es bueno que leas detenidamente cada pregunta para comprender, y si es necesario volver a leer nuevamente el texto anterior. Ahí están las 5 preguntas. Y bueno, por supuesto, ahora vamos con las tareas de la semana. En las tareas de la semana no escribas los procedimientos, tampoco los materiales. Ahí lo más importante es que experimentes a través de formular una pequeña hipótesis, hacer uso de la observación, la experimentación y luego escribir los resultados a las preguntas que se te hacen más adelante. Le voy a dar lectura de tareas de la semana. Comprendiendo el principio de Arquímedes 100%. Vas a necesitar un huevo, un recipiente con agua y sal común. El procedimiento, pues, vas a llenar el recipiente con agua y vas a introducir un huevo dentro de él. Notarás que el huevo se va al fondo del recipiente. Ahora vas a colocar 3 o 4 cucharadas de sal sobre el recipiente con agua, las vas a disolver bien, vas a introducir nuevamente el huevo y verás que desciende al fondo, pero tiende a subir. Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, la sal, ahí la clave es la sal, porque cambia la densidad del líquido. Luego en el literal sigue disolviendo más la sal y llegarás a un punto en que el huevo flotará como si estuviera vacío. Bueno, entonces haz el experimento para que nadie te cuente y por supuesto pues aquí aparecen las preguntas, aquí hay respuestas sugeridas. ¿Cómo explicas? Las vas a escribir. Que el huevo se hunda cuando lo introduces en el agua, pues sobre el huevo actúan dos fuerzas con lo que atrae la tierra y el empuje, digamos. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, flota y si son iguales, pues queda entre dos aguas. Entonces, ¿qué significa? Significa que básicamente la densidad por la masa del huevo, pues que es mayor a la del líquido que es el agua, pues entonces este tiende a hundirse. En el literal B dice, ¿por qué crees que el huevo flota conforme agrega sal en el agua? Porque la densidad del líquido cambia, entonces es menos densa con la sal. Entonces se va asimilando, digamos, a la densidad de la masa del huevo. Sin embargo, si sigues disolviendo la sal dentro del líquido, pues la densidad del agua pues va a disminuir y este pues va a lograr flotar. Luego dice, explica todo lo que ha sucedido en el experimento. Pues la densidad del huevo es mayor que la densidad del agua. Por eso el huevo se hunde. Cuando se agrega sal al líquido, el huevo comienza a flotar porque la sal cambia la densidad del agua. Significa que luego, básicamente, pues la densidad del líquido cambia, por supuesto también la densidad del objeto, que en este caso es el huevo. Te invito además a visitar ese enlace que aparece ahí, un video súper bonito que te va a ayudar a comprender y a profundizar un poco más tu conocimiento para comprender mejor el principio de Arquímedes. Así es que esta es la socialización que corresponde a la semana número 8 de Ciencia y Tecnología de 8º grado. Espero que sea de mucha utilidad. Nos encontramos en la próxima. Saludos.